Bien, estamos de regreso para analizar una de las noticias que ha marcado esta semana. Hablamos de estos 21 allanamientos simultáneos que hizo Carabineros y también la Policía de Investigaciones en Estación Central, San Miguel y Maipú. Acciones que están relacionadas, por supuesto, con delitos, bien digo, de crimen organizado, como el homicidio del mayor Emanuel Sánchez y también del caso de Ronald Ojeda. Queremos analizar justamente todo esto que ha ocurrido. Estamos acá en el estudio con Eric Latorre, él es director del Magíster de Gobierno y Seguridad Pública de la Universidad Autónoma. Eric, bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días, encantado. Antes de ir entrando en detalles, me gustaría preguntarte cómo tomamos lo que ocurrió ayer. Yo personalmente no había visto, o muy pocas veces ha visto, una coordinación tan incluso gráfica con las mayores autoridades del Ministerio Público, las policías llegando al lugar de los hechos para desarticular una banda tremendamente peligrosa. ¿Qué análisis haces tú de lo que vimos justamente este miércoles? O sea, en primer lugar, es una muy buena noticia que la Fiscalía y sobre todo el equipo ECO, digamos, que ha sido muy exitoso, aborda la inteligencia para poder investigar este tipo de bandas organizadas y poder generar acciones que las desbarate más allá de cuestiones muy puntuales. Eso es muy importante. Segundo, la señal comunicacional, simbólica que da con las policías, con la máxima autoridad de las policías en terreno también es muy importante, muestra una cohesión y en mi opinión, sin duda, ayer algo pasó con el gobierno. Recordemos que tuvimos un desencuentro bien importante el fiscal nacional con el gobierno por el tema presupuestario. Y se echó de menos ayer a las autoridades de gobierno en la puesta en escena, digamos, que es muy importante. ¿Te habrías esperado a alguien quizás del Ministerio del Interior estando también en este operativo? Absolutamente, todo esto siempre está coordinado, siempre se está informando, las policías informan al gobierno. Entonces, a mí me llamó la atención. Ahora, ayer se le consultó al gobierno justamente por la ausencia en este mega operativo y ellos dicen, bueno, no es una competencia del gobierno propiamente tal, son las policías las que actuaron en esto y dejamos, digamos, que actuaran conforme a aquello, ¿no? Me remito a los hechos, mira para atrás todos los casos donde ha habido operaciones importantes, relevantes, siempre la autoridad de Interior está ahí. O sea, recordemos al ex secretario Monsalve, estaba permanentemente presente en cualquier tipo de operación. ¿Y por qué crees tú que no pasó ahora? A ver, en el ámbito de la especulación tenemos que hubo un desencuentro muy fuerte entre la Fiscalía y el fiscal Valencia directamente, diciéndole a el gobierno y Hacienda no me puede bajar los recursos. Y fue eso la semana pasada. Ah, claro, fue reciente, lo cual, y ahí hubo a mi juicio, un desatino absoluto de parte del gobierno, o sea, no solo en la cantidad de recursos que le baja. Ahora, eso el gobierno lo salió a aclarar diciendo que finalmente iba a ser absorbido por el Ministerio del Interior. Pero el mensaje ya se mandó, el fiscal nacional habló, te fijas, o sea, ya ocurrió el hecho político. Entonces, la señal política es muy mala. Y es muy malo que tengamos el fiscal nacional teniendo que, en una entrevista de prensa, decir que esto es inaceptable. Ya, o sea, ese es el análisis político que haces tú quizás del caso que vimos ayer, ¿no? De este mega allanamiento. Ahora, en el caso más ciudadano, ¿cómo esto impacta a la seguridad de todos nosotros? Porque lo que vimos ayer, al menos yo como ciudadana lo recibí muy bien, diciendo que se desbarata nada más y nada menos a este grupo, los piratas del Tren de Aragua. Por eso te digo, es una muy buena noticia, porque no solo muestra, como tú dices, que se desbarata esto, el punto de vista ciudadano es muy bueno, sino que muestra que hay éxito en operación que incluye inteligencia para desbaratar estructuras más complejas. Si el gran problema acá es que cuando detenemos a cada uno de estos personajes por separado, no en una mirada integrada, en general van a salir bastante rápido, digamos, porque son delitos particulares, muchos de ellos no tienen antecedentes registrados en Chile, que ese es un gran problema, un venezolano en Chile que entra sin ningún antecedente, entonces no sabemos cuál fue su historia. Entonces, es una buena noticia que la Fiscalía hace un buen trabajo, las policías también. Aquí claramente se desbarata algo más allá que capturas particulares. Así que esperamos que eso siga así. Pero, y en ese sentido la Fiscalía lo hace muy bien, pero hay un trabajo también de inteligencia muy anterior que debiera estar el Estado de Chile haciendo, que ahí está la ANI, está el propio gobierno, está también la Fiscalía en una mirada también más estratégica, anticipatoria, porque estas organizaciones, la mala noticia es que están operando en Chile. Y están operando, varias de ellas, al menos 6, de manera establecida, y ya tenemos que empezar a perseguirlos a partir de delitos cometidos, digamos.
Claro. Lo que aquí hay que buscar es anticiparse. Es anticipar la entrada. A ver, primero, inteligencia. Tú hablabas justamente de la ANI, que fue una oficina que hace un par de años estaba cuestionada a raíz de otros hechos. ¿Cómo está hoy día la inteligencia en nuestro país? Muy mal. O sea, la inteligencia en Chile está muy mal. Se está discutiendo la ley de inteligencia, ¿sí?, que pasó un trámite ayer, digamos, que lleva 5 años, es una ley urgente, porque los sistemas de inteligencia son súper complejos y hoy día Chile tiene un sistema de inteligencia desarticulado entre la ALE, las inteligencias policiales, inteligencias militares, inteligencias civiles. O sea, hay muchos actores que operan en un sistema de inteligencia y hoy día esencialmente operan por separado. Segundo, la ALE no tiene casi competencias para operar, tiene muy pocos recursos para operar. Es una orgánica básicamente decorativa, si tú me permites. Entonces se requiere una ley que dote de capacidad, recursos y sobre todo integración del sistema completo de inteligencia. Pero ayer se demostró lo contrario quizás, ¿no? Que finalmente sí hubo una información de inteligencia para llegar hacia estos... Pero esa es inteligencia policial, esa es inteligencia de la Fiscalía. No de propiamente la oficina. No es una inteligencia estratégica que está por sobre incluso ese tipo de inteligencia, claro, que se integra. Claro, para anticiparte tienes que integrar toda la estructura y trabajar mucho antes, claro. ¿Te fijas? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos, es uno de los grandes. Y el segundo problema que tenemos en mi juicio es que no hemos dimensionado lo que significa el crimen organizado. No lo queremos entender, no lo dimensionamos, llámalo como quieras. ¿A qué te refieres que no lo hemos dimensionado? Porque hablamos constantemente de la crisis de seguridad, sí, se va a implementar un Ministerio de Seguridad. ¿Por qué crees tú que no lo le tomamos el peso? Porque fíjate que seguimos operando como que en general, como si se tratara de simples delitos, no entendiendo la dimensión estructural de atentado contra la seguridad nacional de este tipo de organizaciones. ¿Qué habría que hacer para dimensionarlo a tu A ver, juicio? ¿qué habría que hacer? Hay varios sentidos. Primero, la inteligencia, como te digo, o sea, la estructura de inteligencia. Segundo, incorporar de manera articulada a todos los actores del Estado. O sea, hoy día los actores están absolutamente desarticulados. Desde ya, mira, para empezar a conversar, la Policía Marítima ya no está muy integrada. Un actor. Pero aquí tienes muchos otros actores, desde aduana, todo lo que es el sistema de mercado de capitales, etcétera. Por otro lado, hay toda una dimensión social. Ojo, el crimen organizado penetra territorios donde el Estado los ha abandonado. Sí. Y ahí se requiere, y ahí no es una cuestión ni policial ni de seguridad, que el Estado vuelva a estar en su territorio. Y así, son las policías ni la inteligencia, es desarrollo social, son los municipios. Bueno, y los municipios cumplen un rol fundamental. Fundamental. Entonces, y por otro lado, otro gran ámbito, es que como parece que no dimensionamos que esto es un problema de seguridad, seguimos haciendo operar a las policías, construyendo cárceles, con leyes, con estructuras estatales que no están hechas para eso en un sistema de emergencia. Como que nos quedamos un paso más atrás. Entonces, claro, una cárcel en Chile, 12 años para construirla, pero eso es una locura. Entonces tú dices, mire, hemos detenido a estos criminales del Tren de Aragua y los vamos a mandar a una cárcel. A ver, ¿a qué cárcel? No, y las cárceles hoy día siguen siendo centros de operaciones del delito. Ese es el problema. No hay una rehabilitación. Lo están mandando a una cárcel donde van a seguir operando. Entonces, sin duda aquí debería haber, y eso hace mucho rato, una ley clara que permitiera construir cárceles, por ejemplo, de manera express. Una ley clara que permitiera a las policías comprar pertrechos y servicios de manera express. Eso se puede hacer. O sea, eso no es un problema. Y no es un problema de corrupción tampoco ni de control. O sea, tú puedes hacerlo rápido y con buen control, pero con una articulación, con normas claras, y eso no se entiende. Y a mí me tocó estar en un momento con el Ministerio del Interior y Carabineros trabajando, y tú decías, se aprobaban muchos recursos para compra de pertrechos, de materiales, o para hacer estudios súper importantes en materia de seguridad, y resulta que no se podían hacer porque Chile Compra no permitía operar eficientemente. Y teníamos que esperar un año para poder hacer algo. Entonces estamos hablando de seguridad nacional. Claro. Entonces eso es no entender un poco, y por eso la señal que manda el gobierno bajando el presupuesto es mala, la señal de demorarnos tanto en la inteligencia es mala, y el crimen organizado sigue penetrando y sigue operando. Acá en Santiago no dimensionamos lo que pasa en el norte, lamentablemente. No, es tremendo lo del norte, Es tremendo, pero no, como que no queremos verlo tanto, porque claro, somos centralistas. Sí. Pero la situación de las cárceles del norte es absolutamente brutal. La situación en Gendarmería está muy complicada y se sostiene, mira, yo otra vez escribí un artículo que decía, se sostiene básicamente por los gendarmes. Sí.
Ellos son los que sostienen el sistema. Bueno, ayer Gendarmería estuvo en este mega operativo también. Eric, se nos acaba el tiempo, es un tema que queremos conversar obviamente largo y extendido porque la crisis de seguridad es una preocupación número 1 de los chilenos, así que te damos las gracias por ayudarnos a entender también claves de aquello. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Nosotros, siendo las